Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición de estar en tu presencia. Qué privilegio, qué honor el que tenemos, el tener acceso al mismo trono donde tú estás sentado. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos a ti con todo nuestro corazón. Tú eres el único que debe recibir gloria, honra y honor. Padre, gracias por darnos la oportunidad esta mañana de abrir tu palabra. Y de veras, Señor, queremos que nos edifiques, que nos consueles, que nos animes con tu palabra. Bendícenos con ella. Danos un corazón dispuesto y abierto para recibir el mensaje tuyo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Estamos aquí en un momento también donde quiero pedirles que estemos orando mucho y de manera especial por el pastor Josué Herrera y su hija Jackie Herrera, nuestra secretaria, que han dado positivo al COVID-19. Gracias a Dios, ellos no tienen ninguna clase de síntomas. Obviamente están en cuarentena, están siguiendo todo el protocolo que exige esto. Nuestra hermana Ana está muy bien. Ella también está obviamente guardando su cuarentena, y debemos estar orando para que de aquí a unas semanas puedan salir de este contagio. Quiero decirles, hermanos, hermanas, que no bajemos la guardia, por favor, que todos estemos siempre alertas. El hecho de que ya no estemos en cuarentena y tengamos que visitar al familiar, al vecino y salir constantemente a hacer gestiones, pues nos exponemos al contagio. Así que hay mucha gente asintomática hoy en día, pero que puede contagiarnos. Así que uno tiene que seguir las recomendaciones del distanciamiento social, de la mascarilla, ¿no? Y si tiene esa protección facial, también úselo. Lávese las manos, hermano, continuamente. De esa manera seremos responsables con nuestra propia salud. Y lo que no podemos controlar, pues dejémoslo en la mano del Señor, que Él se va a encargar. Amén. También quiero insistir en que cada uno de nosotros podamos seguir siendo fieles con este desafío de leer la Biblia en todo este año. Ya hemos llegado al libro del profeta Isaías, estamos en los capítulos 43 hasta el capítulo 46. Esa es la lectura que nos toca hoy día. Dicho esto, hermanos, y rogando siempre que oremos el uno por el otro, continuamos con nuestra serie titulada La renovación de nuestra mente. El domingo pasado hablábamos acerca de Romanos 12:2. Ese es el fundamento de nuestra serie. Y descubrimos que la mente, que es la despensa de nuestros pensamientos, nuestras percepciones, de nuestra memoria, y también el campo de batalla donde la carne y el espíritu se oponen uno al otro, necesitaba o necesita continuamente una renovación, una renovación en la manera de pensar. Que se ajuste, por supuesto, esta manera de pensar, que se ajuste al pensamiento de nuestro Señor. Y por eso decíamos que la mente se convierte en el objetivo de la renovación. Requiere necesariamente una renovación. El cristiano tiene entonces que disponer su mente a un cambio, a una manera diferente de pensar. Pero también, la semana pasada, nos quedamos con una pregunta pendiente.
¿qué significaba la renovación de la mente? ¿En qué consiste la renovación de nuestra mente? El libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 2 en particular, creo yo que nos da 3 aspectos esenciales en lo que consiste la renovación de nuestra mente. Y en primer lugar, la renovación de la mente es, en sentido negativo, es la no adopción de los criterios, de los patrones que este mundo pecaminoso quiere imprimir en la mente de la gente. Lo voy a decir de nuevo. La renovación de la mente es, en el sentido negativo, el no adoptar los criterios de este mundo pecaminoso. Leamos Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. Hay otra versión que lo dice quizás un poquito más claro. No os amoldéis a los criterios de este mundo. La primera cosa, el primer aspecto en que consiste la renovación de la mente es eso, el no acomodarnos, el no adoptar, el no imitar, el no hacer que esos criterios y patrones que hay en este mundo pecaminoso se peguen a nosotros. Ya como cristianos debemos esto rechazar. Es interesante que la palabra conformar que Pablo usa aquí viene de una palabra griega que significa darle la forma de, o también dar la apariencia de. Por eso literalmente uno podría decir, no te des la forma de, o no tengas la apariencia de. Esta palabra, por supuesto, está haciendo énfasis a una forma externa que una persona adopta, ¿no? Mira algo, ve algo, observa algo y adopta eso. A veces nosotros, por ejemplo, se nos pega rápido el dejo, si estamos en un país como Venezuela o Colombia, a veces se nos pega más rápido a nosotros ese dejo, ¿no? Estamos adoptando una forma de hablar. Bueno, más o menos es lo que trata de decir esta palabra. Ahora, la palabra siglo tiene que ver con un periodo indefinido, un periodo indefinido, un tiempo indefinido. Pero en ese tiempo indefinido lo que se resalta no es la duración del tiempo, sino las características espirituales y morales que identifican a ese tiempo. Obviamente cuando Pablo escribe esto, y en el día de hoy estamos en el siglo XXI ya, lo que se está refiriendo es a este tiempo presente, a este mundo con características obviamente espirituales y morales totalmente pecaminosas, ¿no? Ahora, dicho de paso, en este tiempo el Dios de este siglo es el que está influenciando los patrones, los criterios, las costumbres y la conducta de la gente. Por lo tanto, es un mundo pecaminoso, es un mundo donde se resalta la corrupción, se resalta la violencia, la inmoralidad y toda forma de pecado. Entonces, que lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando habla de no conformarse a este siglo, significa que como cristianos no debemos tomar la forma externa, no debemos permitir que los patrones, las conductas, las costumbres que el mundo tiene como cosa normal se peguen a nosotros o se
o nosotros permitamos que se acomoden en nuestra vida. No, no podemos hacer eso. Es interesante que el apóstol Pedro también lo señala. En 1 Pedro capítulo 1, 4, él dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Lo que el apóstol Pedro nos está queriendo decir es que no demos a nuestra vida la forma externa que teníamos antes cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo. No permitamos, ¿verdad?, que los malos deseos, que las malas intenciones, que esas cosas, por supuesto, corruptas, nada buenas, comiencen otra vez a pegarse a nosotros, que ya somos cristianos. Por eso que el apóstol Pablo y Pedro están diciendo, no vivas ya siguiendo las costumbres o conductas o todas las cosas malas que hacías antes de conocer al Señor. Y esto es lo primero que significa la renovación de la mente. Lo primero en que consiste la renovación de la mente es que yo no permita, que no adopte los criterios, los patrones, los pensamientos, las conductas, el lenguaje, las costumbres de este mundo pecaminoso. Ahora soy un hijo de Dios, ahora soy un creyente y lo primero que tengo que hacer es rechazar esas formas de vida, esas formas externas de vida. Debo rechazarlas. Esta es la primera cosa en la cual consiste la renovación de la mente. Es la parte, digamos así, negativa. Pero hay un segundo aspecto y es la parte positiva. La renovación de la mente tiene que ver ahora con un cambio de la manera de pensar. Volvamos a Romanos 2 y el versículo 2 va a decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En palabras sencillas, el segundo aspecto, la segunda cosa en que consiste la renovación de la mente es, sin lugar a dudas, un cambio de nuestra manera de pensar. Ahora bien, la palabra transformar es otro verbo, ya son dos verbos importantes, conformar y ahora transformar, habla, sin lugar a dudas, de un cambio. La palabra griega que se usa para transformar es metamorfosé, de la cual procede esa palabra castellana para nosotros, es metamorfosis, donde se describe esa transformación, ¿no es cierto?, del gusano, la oruga, para luego cambiarse a una hermosa mariposa. Pues es un cambio biológico, es un cambio de adentro hacia afuera, es un cambio interior. Esta palabra entonces significa cambiar de forma, haciendo énfasis en la forma interior, haciendo énfasis en que nuestra mente, ¿no es cierto?, en esa parte íntima de nuestro ser, cambie su manera de pensar. Ahora, el énfasis está en eso, un cambio interior, un cambio de nuestra manera de pensar, en eso que no es visible, pero que es real, se produzca. Y la palabra, pues, hace énfasis en eso. Es un cambio interior. ¿Y por qué decimos esto? Porque es interesante notar, por ejemplo, conformar.
transformar. Son dos verbos. Y nosotros, por observación, miramos los sufijos, que son la parte final de cada palabra, y en estas dos palabras el sufijo es formar, con formar y transformar. Y es interesante porque en nuestro idioma castellano, pues diríamos, significan igual. Pero en el idioma griego hace una diferencia y hace énfasis en lo interior. Porque en conformar, el formar usa una palabra esquema, que significa o que describe una forma externa, una forma que viene de afuera, vamos a decir así. Pero la palabra morfé describe un cambio interior, o mejor dicho, describe una forma interna. Por lo tanto, está haciendo énfasis que debemos cambiar de adentro hacia fuera. Y esto realmente debe ser bien claro para nosotros, que lo que Pablo nos está diciendo es que por un lado tenemos que rechazar las formas externas que el mundo nos ofrece para que volvamos a adoptar esa vieja manera de vivir, contra lo que Pablo ahora nos dice, que debemos transformarnos, es decir, debemos adoptar una forma interior, ¿verdad?, que cambie nuestra manera de pensar. Y eso, mi querido hermano, lo dice también Pablo en 2 Corintios 3:18. Pablo ahí está diciendo que nosotros como cristianos debemos ser siempre transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Es decir, que cada circunstancia de la vida, que cada momento que nos toque tener contacto con alguien o hacer algo, o alguna situación se nos presenta, pues esas experiencias, esas circunstancias permitan que nuestro ser interior comience a cambiar de tal manera que nos permita cada día ser como Cristo. Ahora bien, este cambio interior, este cambio desde lo más íntimo de nuestro ser, tiene que ver con una renovación de la mente. El sustantivo renovación tiene que ver con hacer algo nuevo. Renovar algo significa hacer algo nuevo, pero no en el sentido de reciente, de que tú lo fabricas y ya es nuevecito, ¿no? No, sino en el sentido de diferente. Lo que Pablo está queriendo decirnos es que nosotros no necesitamos tener un cerebro nuevo para comenzar a pensar de manera nueva. No necesitamos tener una cabeza nueva. Lo que nos está diciendo es que tengamos ahora un cambio en nuestra manera de pensar. Eso, de una manera diferente de pensar a lo que pensamos antes, cuando estábamos viviendo en las costumbres, en los patrones y criterios que este mundo ofrecía. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, que podamos transformar, es decir, cambiar, darle una forma diferente de pensar a nuestra mente. Y esto es lo que significa entonces transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Eso significa que como cristiano mi mente debe sufrir un cambio interior, un cambio de manera de pensar, donde mi mente se ajuste a la mente de Dios. Y este es el segundo aspecto importantísimo
y clave, por supuesto, para lo que significa la renovación de la mente. Un cambio de nuestra manera de pensar, un cambio que nos lleve a ser diferentes frente a las formas de pensamiento que este mundo ofrece. Pero hay una tercera y última último aspecto en que consiste la renovación de la mente. Y volvemos otra vez a Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál, dice, sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. La traducción del lenguaje actual dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Es lo que decíamos hace un momento. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Así, dice, podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La tercera y última cosa, o el último aspecto en que consiste la renovación de la mente, es, sin lugar a dudas, la capacitación que recibimos para discernir y saber cuál es la voluntad de Dios, para saber lo que es bueno, agradable y perfecto. El verbo comprobar, y ustedes han notado aquí que la clave es mirar los tres verbos: conformar, transformar y ahora comprobar. Esto nos ha marcado lo que consiste la renovación de la mente. Y ahora el verbo comprobar, que viene de una raíz griega también, significa probar con la expectativa de aprobar. Significa probar o examinar o escudriñar o discernir con el propósito, con la expectativa para aprobarlo. Cuando probamos algo, esto es, cuando lo pasamos por un examen, cuando le hacemos algún test, ¿no es cierto?, como se llama hoy en día, cuando pasamos por un test, estamos viendo si lo que estamos probando o lo que esperamos como resultado es saber que al pasar ese test, eso que estamos probando es algo genuino o es algo falso, es algo bueno o es algo malo. Lo que estamos buscando es verificar la autenticidad de eso o no. Queremos cerciorarnos a través de la prueba que lo que tenemos es algo bueno, es algo original, es algo genuino, auténtico, veraz, por decir así. Bueno, esa es la idea. Y un ejemplo a esto es precisamente cuando uno prueba un metal. Y precisamente la palabra se usa para eso, para comprobar la calidad de los metales. Entonces un metal, como dice Proverbios, el crisol para la plata, ¿no es cierto?, el fuego para el oro. Entonces cuando el metal entra al fuego, entra a esa prueba, si resiste, pues es un buen metal, un metal de alta calidad. Si resiste temperaturas muy altas, entonces el metal es buenazo, ¿no? La joya es buena, por decir así. Entonces,
Lo que Pablo está diciendo es, ok, nosotros hemos rechazado, ¿no es cierto? No hemos adoptado las formas externas de este mundo pecaminoso y hemos sido transformados en lo interior para aprender a pensar de manera diferente. Cuando este proceso ocurre en nosotros, cuando nuestra mente se va renovando, cuando nuestra mente va siendo diferente en su manera de pensar, entonces eso nos está capacitando a nosotros para que podamos examinar algo, para que podamos escudriñar, discernir si algo es la voluntad de Dios. Si aquel pensamiento o aquella acción o aquel gesto o aquella cosa que se presenta, esa circunstancia, me está diciendo a mí, ¿eso es voluntad de Dios o no? Porque tengo la capacidad de filtrar, de examinar, de discernir cuál es esa voluntad de Dios. Y el texto me permite a mí, aún más, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, me permite a mí descubrir si esa voluntad, esa voluntad es algo buena, o sea, honorable y beneficiosa para mí, o también para el resto de gente que me rodea. Si es agradable, si es aceptable, si tiene complacencia, si agrada realmente a Dios. Yo tengo que ejercitarme en eso y descubrir eso si es agradable para Dios. O también perfecta, lo cual significa que está completa, es decir, que no le falta ninguna cualidad, ninguna virtud que yo estoy necesitando. Es decir, cuando pienso en la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, la voluntad de Dios, descubro que la voluntad de Dios es lo bueno para mí. Descubro que es algo agradable, quizás no para mí, pero sí es agradable para Dios. Y por lo tanto, yo me uno a ese sentimiento, porque a Él le agrada, a Él le complace eso. Y es perfecta porque sencillamente entiendo que la voluntad de Dios, si yo la adopto, pues cubre todo, es lo máximo. Por eso cuando uno discierne la voluntad de Dios, mi querido hermano y hermana, cuando tú sabes que aquella cosa que tú vas a decidir, que tú vas a elegir, realmente es la voluntad de Dios, entonces tú te vas a sentir bien. ¿Por qué? Y si lo haces con mayor razón, porque sabes que eso es beneficioso para ti, es algo honorable. Vas a sentirte bien porque vas a agradarle a Dios, porque eso le complace a Dios. Y en tercer lugar, vas a sentir feliz porque es lo máximo. Por eso decimos que lo que importa en un cristiano es estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. En la medida que yo renuevo mi mente, yo iré capacitándome de tal manera de discernir, de comprobar aquel pensamiento, aquella acción, aquella decisión que tengo que tomar, aquella intención que quiero darle lugar, si es o no la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchas veces se nos pone en la balanza dos cosas buenas. Ahora, usted puede diferenciar fácilmente una verdad y una mentira. Entonces, ¿qué cosa quiere hacer? ¿Quiere decir la verdad o quiere decir la mentira? Usted obviamente va a decir, yo quiero decir la verdad, si es un cristiano. Pero si hay dos cosas buenas, ¿verdad?
que te dicen, bueno, te voy a dar 2 trabajos. En ese vas a estar trabajando en este lugar con una remuneración muy buena, y en este otro lugar vas a estar aquí con un horario que puedes aún estar en tu casa y vas a recibir una remuneración también buena. Dice, ¿qué hago ahora, Señor? ¿Por cuál trabajo voy? Y entonces tú le preguntas, Señor, ¿cuál a ti te agrada? ¿En cuál tú cumplirás tus propósitos? Y el Señor dice, bueno, a mí me agradan los dos. Y tú mismo te dices, bueno, yo creo que al Señor le agradan los dos. ¿Y qué haces? ¿Cómo elijas? Pues ese es ahí donde la renovación en tu mente, en la medida que vas entendiendo mejor el pensamiento de Dios, tú vas a elegir lo mejor, lo que va a honrar a Dios de una manera suprema. Tú te vas a dar cuenta cuál de esas dos opciones va a ser mucho más beneficiosa, no solamente para ti, sino para el prójimo. Y tú te vas a dar cuenta que no está en juego tus intereses personales o familiares. Lo que está en juego es que a si Dios le agrada o no. Y este es el tercer aspecto de nuestra renovación de la mente, que es que nos capacita para descubrir la voluntad de Dios. Esa voluntad que es siempre buena, agradable y perfecta. La palabra bueno, la palabra agradable y la palabra perfecto son adjetivos a la voluntad de Dios. Es lo que es honorable y beneficioso, lo que es complaciente y agradable o grato, y lo que es completo, lo que cubre todas las cualidades necesarias. Eso me permite a mí entonces vivir en paz, en seguridad, que estoy haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Cuando yo renuevo mi mente, entonces me convierto en una persona de lo que Dios desea que yo sea. Amén. Qué tremenda palabra esta. Y por eso, cuán importante es la renovación de la mente. ¿Qué es entonces? ¿En qué consiste? ¿Qué significa la renovación de la mente? La renovación de nuestra mente, sin lugar a dudas, consiste en no asumir la forma externa de los criterios o patrones que tiene este mundo. Y este mundo, por supuesto, pecaminoso, sino es un cambio de la forma interna de ser y pensar, un cambio que nos haga diferentes en nuestro ser y en nuestra conducta, pero que a la vez nos capacite para distinguir, para saber, para conocer cuál es esa voluntad de Dios que siempre es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. La pregunta que surge es, ¿estamos rechazando, evitando de adoptar costumbres, conductas, criterios, pensamientos de este mundo pecaminoso? ¿Estamos experimentando una metamorfosis interior? ¿Estamos esforzándonos en un cambio de nuestra manera de pensar? ¿Estamos aprendiendo a pensar de manera diferente? ¿Podemos distinguir la voluntad de Dios? Hay la voluntad de Dios expresa que está en las Escrituras. Pero puedes saber si
algo que te pasa en la vida es algo que, o es algo que tú quieres elegir y pensarás, ¿agradará eso al Señor? ¿Puedes distinguirlo? ¿Puedes discernir eso? ¿Puedes pasarlo por el examen y saber que de parte de Dios estaría aprobado eso? Este es el llamado de Dios, a que renovemos nuestra mente, a que se produzca una metamorfosis en nuestra manera de pensar y que esto se manifieste luego en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, como también en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, lo cual seguramente va a asemejarse a Jesucristo. Pero hay una pregunta final. ¿Quién es el que hace la renovación de la mente? ¿Quién tiene que actuar? ¿Nosotros? ¿Dios? Pues entonces, hermano, tengo que decirle una vez más, to be continuum. Así será para la próxima semana. Que Dios nos bendiga, que Dios afirme cada una de estas palabras en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que esto consiste, la renovación de nuestra mente. Entendemos, Señor, que implica, por un lado, no permitir los patrones o criterios o moldes del mundo pecaminoso se vuelvan a pegar a nosotros, Señor, sino podamos nosotros ahora transformarnos en una manera diferente de pensar. Por supuesto que se ajuste a tu mente y que nos capacite, Señor, para discernir y para saber realmente cuál es esa voluntad tuya, esa voluntad de lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. En otras palabras, descubrir lo que es bueno para nosotros, lo que es complaciente, lo que satisface, lo que es aceptable, Señor, como lo que es perfecto, cabal, completo, que no falta nada, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a disponer nuestra mente a ser renovada, para que de esa manera andemos siempre en medio de tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me lo bendiga una vez más. Un abrazo con todo nuestro corazón. Les amamos y estamos orando por ustedes. Amén.